Gracias en esta tarde porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Pedimos que tú nos hables a través de esta palabra, Señor. Quita todo estorbo de en medio y que nada se interponga entre lo que tú quieres enseñarnos y nuestros corazones. Que seas únicamente tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a nuestras vidas y que no haya ningún tipo de barrera, distracción ni opresión en el ambiente físico, emocional, espiritual, mental. Padre, hoy todo lo entregamos en tus manos y pedimos que nos permitas recibir con completa, absoluta, total libertad de esta palabra y que cual semilla sembrada en tierra fértil, así hoy tu palabra pueda también producir fruto en nuestras vidas. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues quiero hoy concluir con esta breve serie. Realmente fue una trilogía de enseñanzas que vimos los últimos 3 domingos, haciendo una pausa a la serie que hemos estado hablando cada semana acerca del miedo, que ya casi concluye también, pero aprovechando las fechas en las que nos encontrábamos. Si tú no has venido, te cuento que hemos estado hablando de las evidencias históricas extrabíblicas de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Hemos visto que aún si se perdieran todas las Biblias del mundo y no tuviéramos acceso a la palabra de Dios, simplemente recurriendo a las fuentes extrabíblicas, históricas, griegas, romanas, judías y samaritanas del primer siglo, podríamos reconstruir toda la vida de Jesús. De modo que concluimos en mensajes anteriores, no tiene ni pies ni cabeza esta versión de que Roma en el 312 inventa el cristianismo, o que en el 325 Jesús pasó de ser un simple maestro a ser considerado como Dios por una votación en Roma. Porque 200 años antes de Roma ya vimos que documentación extrabíblica de creyentes y no creyentes nos presentaba a Jesús tal cual hoy lo presentan los evangelios, como Dios tomando forma de hombre, pagando en nuestro lugar por nuestros pecados, y creían los discípulos también en su resurrección. Hablamos de las evidencias de su muerte y vimos en el primer mensaje un par de evidencias y en la segunda parte 3 evidencias más de su resurrección. Cuando hablo de evidencias, aclaro que no me estoy refiriendo a decir que leímos que la Biblia dice que resucitó. Para un cristiano esta puede ser evidencia suficiente, pero estuvimos viendo argumentos racionales como la Biblia nos los manda a presentar para aquellos que tienen dudas. Entonces fueron mensajes donde, como lo hace la apologética, que es la materia de la teología, que trata la defensa del evangelio, que responde a las preguntas difíciles, estuvimos viendo información extrabíblica que confirma el contenido bíblico. Aclaro que la Biblia no es la palabra de Dios porque las evidencias lo confirmen, sino que la Biblia es la palabra de Dios y por eso no puede haber evidencia que la contradiga, sino todo lo contrario. Hoy vamos a ver la última parte. Realmente mi intención nunca fue ser exhaustivo en cuanto al tema. Ya si a alguien le interesa más, tengo una serie de 27 horas de enseñanzas, de respuestas a preguntas complicadas acerca de la vida de Jesucristo, y la titulamos Jesucristo, la verdadera historia detrás del mito. Todos aquellos que dicen que el Código Da Vinci, que se casó con María Magdalena y que se aventó aquí en Toluca, ¿verdad?, una torta de milanesa ahí en las de 5 de mayo, y que él iba al Toluca y toda esa bola de herejías, ¿verdad? Ahí están en esa serie. Todas las preguntas difíciles acerca de Jesús, escúchame, tienen respuesta. Que si es un invento extraído de religiones esotéricas, paganas más antiguas, que antes de Jesús ya hablaban de salvadores crucificados y resucitados, y que es algo mitológico, todo esto tiene respuesta. Aclaro y vuelvo a insistir, cuando hablo de respuestas me refiero a respuestas históricas, no a ir de forma fanática y decir no es cierto porque aquí la Biblia dice, porque para el que no cree, la Biblia manda en Judas 1:22 que le respondamos, que le convenzamos, en Primera de Pedro 3:15, que de forma racional le hablemos acerca de nuestra esperanza. Solamente para serte honesto, hay una pregunta en esta serie que uno de los discípulos me hizo, y por más que estuve orando, estudiando, no encontré respuesta. Ya en el cielo Dios me explicará, ¿verdad? ¿Para qué les miento? La verdad es que aquí sí no supe qué decir. Me dijeron un día, oye Jesse, tengo esta duda acerca de Jesús. La Biblia dice que Jesús es amor y que hacía bien al prójimo, y yo lo creo. Pero ¿por qué si Jesús amaba a Pedro, sanó a su suegra cuando se enfermó? La verdad es que no tengo idea hasta el día de hoy por qué hizo eso. Creen algunos teólogos que luego por eso Pedro en venganza lo negó 3 veces. Dijo, ahí te va la mía también, ¿verdad? Pero bueno, pasando a nuestro tema del día de hoy, vamos a ver un tema bien interesante,
porque estudiaremos lo que mucha gente cree acerca de Jesús. En este punto del mensaje, cuando yo hable de Jesús, estaré hablando de Él como un personaje histórico, sin sacar conclusiones de quién es Él para mí, de quién es Él para ti todavía. Quiero pedirte que trates de ponerte en mi mismo lugar y que supongas que estamos en un juicio, que somos parte nosotros del juzgado y que estamos estudiando desde un punto de vista neutral, sin prejuicios, sin inclinaciones a favor ni en contra, de forma totalmente imparcial. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Porque en este punto del mensaje, recordando que vimos ya en mensajes pasados que Jesús aún es reconocido por historiadores y por eruditos ateos como un personaje histórico. O sea, este es un hecho establecido y eso no está en tela de juicio. No venimos hoy a debatir si Jesús existió o no, eso ya quedó firmemente demostrado. Lo que venimos hoy a confirmar es quién era Jesús de Nazaret. ¿Fue un simple maestro, como muchos dicen? ¿Fue un profeta más de muchos que hubo? ¿Fue algún maestro de alguna religión? ¿O fue Dios tomando forma de hombre, pagando por nuestros pecados? ¿Fue lo que dijo ser o fue otra cosa? Y es lo que trataremos de hacer hoy mediante un juicio sincero y tratando de apelar mucho a la razón. Jesús, quiero que quede bien claro, antes de que Roma adoptara el cristianismo, ya lo vimos, fue presentado por los discípulos como un personaje histórico, pero un personaje que ellos consideraban como Dios. Ellos creían en su muerte, ellos predicaban su resurrección, creían en la resurrección y creían que era Dios, porque su deidad no fue impuesta por Roma. Jesús ya había afirmado que Él era Dios una y otra vez, y de esto hay registro histórico extrabíblico. Hay documentos y manuscritos de la Biblia que 200 años antes que Roma adoptara el cristianismo presentan a Jesús tal cual hoy nos los presentan los evangelios, de modo que su deidad no fue una añadidura de Roma. Ahora, ¿a qué voy con todo esto y por qué recapitulo lo que vimos en mensajes anteriores? Hay mucha gente que acepta la existencia de Jesús, pero que no acepta su deidad. Cuando tú aceptas la existencia de Jesús como un personaje histórico, pero no su deidad, entonces tienes que concluir quién fue este hombre. Y la conclusión no es la que muchos dicen, un gran maestro, pero nada más. Porque si tú reconoces a Jesús como un maestro y tú reconoces a Jesús como un gran profeta, como un hombre que dejó buenas instrucciones morales, al mismo tiempo que rechazas sus afirmaciones más importantes, donde Él afirmó ser Dios, donde Él afirmó ser el camino, la verdad y la vida, tú estarías cayendo en una contradicción filosófica. Porque no tiene sentido que tú digas, oye, eres un gran maestro, al mismo tiempo que le estás diciendo, pero rechazo tus enseñanzas. Entonces no es para ti un gran maestro. Porque si es un gran maestro, recibe sus enseñanzas. Si no es un gran maestro, entonces ¿quién fue? Reconocerlo como un gran profeta y reconocerlo como maestro al mismo tiempo que rechazas su más grande afirmación es caer en una contradicción. Y si tuviéramos a judíos, a musulmanes y a todos los grupos de escépticos que reconocen a Jesús como un gran maestro, porque déjame decirte, los musulmanes no dicen Jesús no existió, los judíos no dicen Jesús no existió, ellos reconocen Jesús existió, pero no es el Mesías. Si esta gente fuera a un juicio para defender sus argumentos, el juez les diría, señores, ustedes están locos. Porque ¿cómo vienen a decir que es un gran maestro y un gran profeta al mismo tiempo que rechazan quién dijo él que era? Cuando nosotros analizamos, queridos amigos, querida familia, al Jesús histórico y sus declaraciones, aclaro, históricas, o sea que podemos corroborar fuera de la Biblia. Si analizamos a este hombre Jesús de Nazaret presentándose diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, yo soy la luz del mundo, yo soy la salvación, en mí está la vida eterna. Solamente nos quedan, si fuéramos parte de este juzgado, 3 alternativas. Una de ellas no es reconocerle como un gran maestro, porque si le reconozco como un gran maestro, acepto sus enseñanzas y entonces mi primera opción es reconocer Jesús es Dios. Pero cuando alguien dice, no creo que Jesús sea Dios, y estás hablando de un hombre que afirmó serlo, tus últimas 2 opciones serían, entonces, ¿fue un mentiroso
porque afirmó Dios sin serlo deliberadamente, y si no fue un mentiroso y el hombre estaba sinceramente equivocado y creía ser Dios sin serlo, era un hombre que estaba loco. Tú no puedes venirme a decir fue un gran maestro nada más. O fue Dios, o estaba loco, o es el más grande charlatán, impostor, mentiroso que ha conocido la historia de la humanidad. Y al final del mensaje tenemos que elegir cuál de estas tres opciones tomamos para Jesús. No puedes decir no existió, porque esto es absurdo. Esto es tirar desde un punto de vista bibliográfico toda la historia de la humanidad a la basura. Tú tendrás que elegir si rechazarle como un loco, si juzgarle por ser un impostor, o rendirte por completo como el Dios y Salvador de nuestras vidas. En primer lugar, ¿pudo haber sido Jesús un mentiroso? No me diga no, sin antes haber escuchado toda la argumentación. Porque si el hombre dijo ser Dios y no lo fue, la primera opción es que él mintió deliberadamente. Es que él, buscando algo que no hemos terminado de descubrir todavía porque no ganó nada, porque él, si hubiera estado buscando impulsar su movimiento a través de mentiras, habría levantado a toda la gente que le siguió en armas, en una revuelta en contra de Roma, pero no lo hizo. El hombre, al contrario, cuando Pedro, hablando de su muerte, le dice no, Señor, que eso no suceda, Jesús no le dijo sí, defiéndanme, sino que lo detuvo: apártate de mí, Satanás. El hombre nunca levantó a su gente en armas en contra de Roma, siempre les pidió respetar la autoridad local que gobernaba. Entonces, si fue un mentiroso, tendríamos que responder cuál fue la intención de su mentira. Pero primero estudiemos un poco las evidencias. ¿Pudo haber sido Jesús un charlatán? Alguien que, consciente de que era un hombre común y corriente, de repente de la manga se las gastó diciendo yo soy Dios. Si Jesús no era Dios y dijo ser Dios sabiendo que no era Dios, fue un mentiroso. Pero no solamente un mentiroso, además un hipócrita, porque les mandó no mentir al mismo tiempo que él estaba mintiendo. Y no solamente vendría a ser un mentiroso y un hipócrita, sino el necio más grande que haya existido, porque terminó dando su vida en la cruz del Calvario por sus afirmaciones. Porque le preguntaron, oye, te acusan de ser rey de los judíos, y él dijo, tú lo has dicho. Él no negó sus afirmaciones. Y la pregunta aquí que tendríamos que responder en primer lugar: si Jesús fue una persona perversa, necia, mentirosa, que vino a engañar a la humanidad, ¿cómo explicar que nos dejó las más grandes instrucciones morales que ha conocido el ser humano en toda la historia? ¿Cómo explicar que nos dejó esta profunda revelación y ejemplo moral, mucho más poderoso que cualquier ejemplo, que cualquier revelación que nos haya dado ningún otro maestro, filósofo y algún hombre que hablara de la vida en la historia de la humanidad? La pregunta que tendríamos que responder en primer lugar es si puede un impostor de tal magnitud enseñar verdades éticas y morales tan profundas y tan desinteresadas y vivir una vida ejemplar como Jesús lo hizo. Y aclaro, hoy mucha gente puede decir, lo hace por conveniencia. Sí, lo hemos visto las últimas 2 semanas. Hay ateos predicando la palabra de Dios. Pablo dijo, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Y por eso cada vez se habla más de yo dentro de la iglesia y menos de la Biblia y de Jesús. El mensaje de la cruz era lo que más predicaba la iglesia primitiva. Era la base del cristianismo y ni se menciona su sacrificio más que en Semana Santa, cuando realmente tendríamos que recordarlo todos los días en todas nuestras reuniones, no según mis palabras, sino según Jesús, que en la última cena, cuando habló de su muerte y lo que significaba, dijo, y van a hacer esto todas las veces que se reúnan en memoria de mí. En cada reunión tendríamos que recordar lo que él hizo. Pero para no desviarme del tema, la pregunta es, ¿por qué si el hombre no ganaba nada por sus enseñanzas? Porque no es de que levantó a sus seguidores en contra de Roma para posicionarse, no lo hizo. No es de que ganó dinero, reputación y poder, no, lo persiguieron a muerte por sus afirmaciones, le terminaron costando la vida. ¿Por qué enseñar de una forma tan estricta, tan moral, cuando eres un mentiroso que no está ganando nada por sus mentiras? Porque alguien que no ganaba nada enseñó de tal forma, a pesar de que su enseñanza le costó la vida.
Creyentes y no creyentes, porque en este punto algunos pueden estar un poco confundidos todavía y decir, no, eso depende de cómo lo veas. Tú, porque eres cristiano y pastor, lo reconoces como un gran maestro moral. No, espérame tantito, te dije que íbamos a hablar desde un punto de vista imparcial, sin prejuicios y de forma racional. Y como lo hemos estado haciendo, citando demasiada evidencia extrabíblica. Y déjame contarte algo que a lo mejor no sabías. Creyentes y no creyentes han reconocido, cuando son honestos, el gran impacto que el Jesucristo histórico, que Jesús de Nazaret, independientemente de si fue Dios o no, tuvo sobre la historia de la humanidad. Josh McDowell, un gran apologista que durante muchos años fue ateo, al rato te contaré un poco más de su historia, y persiguió al cristianismo, ahora convertido a él y profundizando acerca de las evidencias a favor de la historicidad de la persona de Jesucristo, en uno de sus libros que se llama 9 evidencias que exigen un veredicto, en la página 191 cita al filósofo John Stuart Mill, y ahí en su libro tienes la bibliografía de donde tú lo puedes encontrar. Y este John Stuart Mill, que es un filósofo escéptico y, aclaro, adversario del cristianismo, admitió que Jesús era un ético de primer nivel y además añadió que era digno de nuestra atención e imitación. Otro ejemplo, William Lecky, uno de los historiadores más destacados de Gran Bretaña. No estoy hablando de algo que encontramos en un blog con muchos ateos. Dios no existe, porque en el blog de odioaloscristianos.com me encontré con esto. ¿Y quién es el autor del blog? 3 adolescentes que leyeron 2 libros y medio y escucharon a un maestro ateo amargado en contra de Dios. No, señores, estoy hablando de uno de los más grandes historiadores de Gran Bretaña de los últimos tiempos. Además, adversario del cristianismo organizado. Porque podrías decir, la balanza está inclinada, está citando un historiador cristiano que nació en una familia cristiana, que sus padres eran pastores. Por supuesto que inclinó sus creencias, sus descubrimientos y su estudio, a favor de sus creencias. No, señor, estamos hablando de un hombre escéptico y de un hombre adversario del cristianismo organizado. En la página número 8 de este libro, que traducido al español sería La historia de la moral europea desde Augusto hasta Carlo Magno, no te lo digo en inglés porque te vas a burlar de mí, ¿o te lo digo? Mi mejor esfuerzo. History of European Morals from Augustus to Charlemagne. Uyuyuy, ay, ay, ay. ¿No? O la versión macuarra. History of European Morals from Augustus to Charlemagne, brother. El caso es que ahí, y leo textualmente para no añadir ni quitar de sus palabras, este hombre no es el pastor, el aleluyo. Este hombre dice, estaba reservado al cristianismo el presentar al mundo un carácter ideal de quien a través de todos los cambios de 18 siglos ha inspirado el corazón de los hombres con un amor apasionado. Se ha mostrado capaz de actuar en todas las edades, naciones, temperamentos y condiciones. Añade, ha sido no solo el modelo más elevado de virtud, sino el incentivo más fuerte en cuanto a su práctica. El simple hecho, concluye este hombre, el registro simple de estos breves años de vida activa, hablando de Jesús, ha hecho más para regenerar y suavizar a la humanidad que todas las disquisiciones de los filósofos y todos los exámenes de los moralistas. ¿Qué es lo que intento citándote estos 3 ejemplos? Que entendamos que aún escépticos reconocen sus enseñanzas como una gran herencia moral para la historia de la humanidad. Y ahí tienes a judíos y musulmanes que dicen, sí, fue un gran maestro que enseñó a amar al prójimo, que buscó por el bien de los demás, que ayudaba a los necesitados, que tenía compasión. La gente le reconoce como un gran maestro de moral desde un punto de vista histórico. Dicen, Jesús de Nazaret fue un gran maestro de moral, pero paradójicamente, al mismo tiempo que le reconocen como un gran maestro, están rechazando sus enseñanzas. Y aquí es donde hay algo que no empieza a tener sentido. No puede ser un gran maestro de moral si fue un hipócrita. No puede ser un gran maestro de moral si mintió conscientemente. Aquí entraría el otro juicio, ¿ok? Un hombre sinceramente equivocado que creyó ser Dios, dio buenas enseñanzas sin ser Dios, porque estaba mal de sus facultades mentales. Al rato veremos si esto aplica. Desde un punto de vista clínico,
según médicos con más de 35 años de experiencia en el tema. Pero no me voy a adelantar todavía. Lo primero que tenemos que determinar es si fue un mentiroso o si es posible que un mentiroso haya vivido de la vida de la forma que vivió Jesús. Yo no puedo venir y decir fue un gran maestro y rechazar su enseñanza, menos decir qué gran moral nos dejó, al mismo tiempo que le digo pero mintió, porque entonces no sería un gran maestro de moral, sería un hipócrita, sería uno de los más grandes engañadores. Y aquí la gente está demostrando que está cayendo en una contradicción al aceptar que fue un gran maestro pero rechazar sus enseñanzas. Está demostrando que realmente no tiene argumentos para rechazar a Jesús más que sus prejuicios acerca de quién dijo ser él, concluyendo que el problema no es Jesús, sino el corazón humano. El problema no es la falta de argumentos, sino la carencia de convicciones en nosotros. El problema no es la historia, porque hemos estado hablando 3 semanas enteras de lo que nos cuenta la historia, de las evidencias de la historia. El problema es que no queremos cambiar nuestra propia historia. El problema es que si yo acepto que Jesús fue un gran maestro de moral y acepto sus enseñanzas, me tengo que rendir a Él, porque sus enseñanzas fueron: yo soy el camino, la verdad y la vida, y la gente no le quiere rendir su vida. El problema es que si yo reconozco que Él es el Rey, eso implica dejar mi trono, y esto es lo que mucha gente no quiere hacer. El real fondo del argumento de muchas personas no es la falta de evidencias, no son los pretextos que ponen, que la iglesia, que todos son hipócritas, que el cristianismo organizado, que la religión. El problema verdadero por el que la gente busca cualquier pretexto para rechazar a Jesús es que no quiere soltar su vida de pecado. Digan conmigo: tómala, porque esta es la realidad. Dime lo que quieres, enójate, pataleas, berrinche, no lo puedes negar. Hasta el niño está llorando allá atrás. Y no es nuevo, esto le pasó a Herodes. Herodes nos cuenta Marcos capítulo 6 del 14 al 20, que llamaba a Juan Bautista porque le gustaba escucharle al mismo tiempo que no le gustaba lo que escuchaba. Ahora, esto que te estoy diciendo, ¿tiene sentido? Fíjate, porque puede que el primer punto todavía no quede muy claro. Y en este momento tú dices: a ver, Jesse, ¿cómo que le gustaba escucharlo al mismo tiempo que no le gustaba lo que escuchaba? ¿Suena inteligente, lógico y racional? Suena contradictorio, pero te lo voy a leer ahorita. Y vamos a ver que el problema es este. Herodes sabía en el fondo de su corazón que Juan Bautista tenía razón, pero lo manda a decapitar y cortarle la cabeza, no porque tuviera argumentos válidos para hacerlo, sino porque lo que Juan le decía, aunque era cierto, lo confrontaba con su adulterio y no lo quería soltar. Reconocer las enseñanzas de Juan implicaba dejar a Herodías, que era la esposa de su hermano, y le dio baje el gandaya. ¿No me crees? Vamos a verlo. Marcos capítulo 6. Ahí mientras lo buscas, por si creías que tenías al peor hermano. Cuando tus hijos se peleen: mamá, no aguanto a mi hermano, se metió en mi cuarto, agarró mi teléfono, ese es el peor hermano. Cuéntale la historia de los hermanos de José que lo vendieron como esclavo. Cuéntale la historia de Herodes que le dio baje con la señora al hermano. Dile: a ver, ¿ya te llevó tu hermano al piojo a venderte como esclavo? No. ¿Ya te bajó la novia? No. Entonces cállate. Marcos 6 versículo 14. Mientras lo buscan, voy a patrocinar Bonafont, el agua que toman los pastores. Ya hay presupuesto después de tantos años de puro Members Mark. Ahora hubo Bonafont. Uyuyuy. Ay, ay, ay. Hasta empiezo a profetizar cuando tomo esta agua. Marcos 6:14 dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: no, es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Pero cuando escuchó Herodes esto, versículo 16, dijo: es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Del original griego: le dio baje.
Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba. ¿Qué dice la Biblia? De buena gana. En el fondo de su corazón, Herodes sabía que Juan tenía toda la razón. El problema de Herodes nunca fue que Juan no tuvo los argumentos necesarios. No fue falta de claridad en la predicación de Juan, no fue falta de elocuencia, fue que Herodes no se quiso arrepentir. No hay otra forma de explicarlo. Y esto es lo que sucede con mucha gente cuando vienen y dicen: Jesús fue un gran maestro de moral, pero no recibo sus enseñanzas. Lo que están diciendo es: en el fondo de mi corazón le reconozco, pero al mismo tiempo implico que reconocerle de veras significaría seguir sus enseñanzas. Y este es mi problema verdadero, que no quiero seguir fumando, me quiero seguir emborrachando, quiero seguir adulterando, quiero seguir fornicando, quiero seguir transando, me quiero seguir revolcando en mi propio lodo. No es falta de argumentos, no es falta de evidencias. Es que no quieren dejar de reinar en su propia vida. Es que reconocer a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores significa decirle: reina en mi vida. Y es ahí donde a muchos se les pisan callos, y es el meollo del asunto. No quieren dejar de reinar. Y entonces el ser humano es capaz de inventar cualquier tipo de pretexto y caer en contradicciones como esta: es un gran maestro, pero no recibo sus enseñanzas, con tal de rechazar la persona de Jesucristo. La gente prefiere inventarse lo que sea y buscar pretextos y excusas antes que rendirle su vida a Dios. El problema de mucha gente es este: no son las evidencias. De hecho, algunas de las cosas que creen demandan más fe que la fe que se requiere para aceptar la existencia de un creador. Por ejemplo, se requiere más fe para creer que el mundo y el universo salió de la nada, sin ningún agente externo que lo causara. ¿Y qué decían muchos años los ateos? Es que el Big Bang fue el inicio de todo. ¿Sabes que hoy los que niegan el Big Bang son los ateos? Mientras que muchos científicos cristianos lo empiezan a promover, y estoy de acuerdo con ellos. Porque el Big Bang no es nada más que Génesis capítulo 1. Entonces dijo Dios: sea la luz. ¿Qué es el Big Bang? Una gran explosión de luz, es el inicio de todo. Hoy la evidencia demuestra que el universo está en constante expansión, como si tú estuvieras inflando un globo que cada vez se expande más. La observación del universo nos ha dado esa conclusión, es innegable, no es una teoría, es una realidad. ¿Qué significa esto? Si el globo se infló y regresaras todo el tiempo en una película en reversa, llegaría a un punto donde todo se contrae, donde todo tuvo que haber iniciado. Ese globo tuvo que tener un punto de partida donde comenzó a inflarse. ¿Por qué los ateos no lo quieren reconocer? Porque hablar de expansión significa, regresando el tiempo, reconocer que hubo un punto de convergencia donde todo inició. Y si todo inició y todo objeto finito, según la ciencia, es causado por otro diferente a él, significa que el universo no se pudo haber causado a sí mismo, que tuvo que tener un agente externo que lo causara, y ese agente es Dios, que en el principio creó los cielos y la tierra. Con tal de no reconocerlo, hoy los ateos dicen: no, es que seguramente está en expansión, pero llega un punto cada determinado periodo en historia del universo que se expande tanto que de repente ¡pum!, explota y se vuelve a contraer todo de la nada y vuelve a iniciar. Está buenísima, brother. ¿Por qué es esto? O reconocer que Dios es el creador supremo de todo y que he de rendirle cuentas a Él. Y este es el problema de muchos. Como no quiero dejar mi vida de pecado y quiero seguir yo siendo el propio rey y mi propio Dios y dictar las reglas y no me quiero someter a Él,
voy a inventar cualquier excusa, cualquier pretexto, que si los cristianos son hipócritas, que si la religión, que si esto, que si el otro. Hubo gente que buscó desacuerdos en nuestro punto de vista, de acuerdo con el COVID durante la pandemia, para dejar de congregarse, por ejemplo. En vez de reconocer, soy un carnal, me da flojera, no me quiero congregar. Me quiero quedar en casa tirado y ver prédicas en Facebook, aunque la Biblia diga que no te dejes de congregar, porque dijeras, van a otra congregación. Ok, pero no es cierto. Sabemos de muchos que se apartaron, que se enfriaron, que se están revolcando en el lodo y buscaron cualquier pretexto para apartarse por completo de Dios y de la iglesia. Porque es la historia del ser humano. Y la mala noticia de esto es que es una falsa ilusión. Porque puedes vivir 70, 80, 90 años siendo tú el rey de tu vida. Pero de entrada hay dos problemas que estás ignorando. Número uno, estás engañado. No es la mejor vida que puedes vivir. Porque no creas que esto de rendirte a Dios significa, ay, voy a ser un mártir, voy a sufrir, pero ya ni modo, no me queda de otra porque es el juez del universo. No, no significa dejar de vivir, significa realmente comenzar a vivir. Dios no quiere acabar con tu vida, quiere evitar que tú te la acabes. Pero la gente está engañada y no se da cuenta. No, es que los cristianos no se ponen borrachos, qué aburrido, no se ponen happy. No, espérame tantito. El que está viviendo una tragedia eres tú. Porque tienes que alcoholizarte para estar feliz. Porque tu vida es tan triste. Y lo más trágico de todo es que cuando más ríes, lo haces fuera de tus sentidos y al otro día ni te acuerdas por qué. Nosotros no nos emborrachamos por religiosos, por amargados, por aleluyos. Porque inclusive la Biblia nos permite tomar, lo que no nos permite es abusar, y no por un sentido de imposición, sino por protección del plan de Dios sobre nuestras vidas. Y no necesitamos alcoholizarnos para estar felices, porque el Hijo de Dios está happy el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, todo el tiempo. No como tú, nada más el viernes y el sábado. Porque no depende de nuestra felicidad de lo externo, sino que, como Pablo dijo, haya crisis o no haya crisis, esté la cosa bien o mal, hemos aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea nuestra situación, porque todo lo podemos. Filipenses 4 del 11 al 13, en Cristo que nos fortalece. Nuestra relación con Él no nos lleva a dejar de vivir, nos lleva a comenzar a disfrutar la vida. Y es aquí donde mucha gente está perdida y no se está dando cuenta. Platicaba con un amigo hace poco de otra persona ya casada y con hijos, y todos los fines de semana tirado, borracho, drogado, alcoholizado, pensando que está viviendo y no se da cuenta que está tirando a la basura su vida. Entonces, a mí no me vengas con que eres un fanático cuando no tienes ni energía para correr con tus hijos 10 segundos. Tómala. ¿Por qué andas tirado el sábado en la cama? Ni los adolescentes se les justifica, pero dices, bueno, al menos ellos no piensan bien todavía. Pero adultos ya casados y con hijos que en vez de ubicarse, y todavía tienen el cinismo de voltear con el Hijo de Dios y decir fanático. No, fanático según el diccionario es el que está entusiasmado ciegamente con algo. Fanático tú, que por una botella has tirado a la basura tu relación con tus hijos. Demuéstrame que soy un fanático yo cuando aprovecho mi tiempo y mi energía para jugar y correr y andar en bici con mi hija. Y es de lo que Dios nos quiere guardar, de acabar tan engañados que hasta el fin de nuestras vidas nos dimos cuenta de que eso no era vida. Y es una falsa ilusión en segundo lugar, porque aunque seas el rey de tu vida los próximos 60, 70, 80 años, tarde o temprano tendrás que morir. Y ahí tus pretextos, argumentos y excusas no van a evitar que te encuentres cara a cara con tu Creador. Ahí no podrás decirle no creo en ti, porque lo tendrás de frente. Y dice Amós 4:12, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Y ese día lo conoceremos como Salvador o lo conoceremos como juez. Mientras haya vida, la buena noticia es que todavía hay esperanza. Y es lo que recordamos en Semana Santa, que de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo unigénito Jesús en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, para que si tú hoy crees en Él
a pesar de lo que hayas hecho, no te pierdas, mas tengas la vida eterna. Celebramos su sacrificio, pero entendamos esto: la Biblia enseña que su sacrificio solo tiene efecto sobre aquellos que se arrepintieron. Si tú no te arrepientes, y arrepentimiento significa un cambio de mente, ni siquiera es de acciones, las acciones serán el resultado. Porque a lo mejor mucha gente dice quiero pero no puedo. Dios no te pide que lo hagas porque sabe que sin Él no lo vas a lograr. Pero si no hay arrepentimiento, que es Señor, te necesito, estoy mal, ya basta de pretextos, de argumentos, de excusas. Es verdad, me encanta revolcarme en el lodo, me fascina adulterar, me fascina la pornografía, me fascina emborracharme, me fascina el dinero fácil, pero sé que no está bien. Ya no quiero cortar al profeta, no le quiero cortar la cabeza a mi Juan Bautista, quiero hacer caso a su palabra, ayúdame. Y te rindes a Él, Él te ayuda. Pero aquellos que solamente vivieron la vida buscando excusas y nunca cambiaron su forma de pensar, para ellos el sacrificio de Jesús no va a tener efecto en la eternidad. Esta teoría de que Dios, porque ama a todos, lo va a perdonar a todos, no es cierta. Quisiéramos que fuera cierta, pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios es amor, pero también que es justo. Y como juez justo no puede perdonar a quien no se arrepintió, porque se estaría corrompiendo a sí mismo, y no se puede corromper a sí mismo. Por eso el mismo contexto donde habla una de las cosas más hermosas, que es Romanos 2:4, que dice que es su benignidad, su gran amor manifestado en la cruz, la que nos guía al arrepentimiento, también añade en el siguiente versículo, Romanos capítulo 2, versículo 5, un pero. Y dice, pero por tu dureza. Este es el problema, no dice, porque no tuviste argumentos, evidencias suficientes. No, Señor. Un capítulo atrás, Pablo acaba de decir que la deidad de Dios y su eterno poder se hace claramente visible a través de la creación, de modo que nadie tiene excusa. El problema es este, dice, tú por tu dureza y por tu corazón arrepentido, hay mucha gente que está atesorando hasta el día de hoy ira para el día de la ira y de la revelación del justo, ¿del qué? Justo juicio de Dios. Mucha gente tarde o temprano tendrá que encontrarse cara a cara con Él. Y de aquí a ese entonces, cada día su misericordia se renueva cada mañana. El día que nos encontremos cara a cara con Él, querida familia, queridos amigos, ya no habrá otra oportunidad. Ese día la Biblia dice, toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Pero para muchos será demasiado tarde. Hoy todavía no lo es. Y hoy podemos salir de nuestro autopropio engaño y darnos cuenta de la realidad. O bien ser honestos y decir, no me interesa, quiero seguir siendo mi rey, aunque sea mi propio rey, aunque sepa lo que significa. Pero si somos tantito honestos, no caigamos en estas cosas absurdas, como que fue un gran maestro, pero hasta ahí. ¿Es Dios o es un mentiroso? Y hasta este punto la evidencia no lo pone como tal. El historiador de la iglesia, Philip Schaff, hace una serie de preguntas que tenemos que escuchar. Dice, ¿cómo podría un impostor, engañoso, egoísta y depravado haber inventado y mantenido en forma consistente desde el comienzo hasta el final el carácter más puro y más noble que se conozca en la historia, con el aire más perfecto de verdad y realidad? ¿Cómo podría él concebir y ejecutar con un plan de beneficencia sin paralelos, de magnitud moral y de sublimidad, y sacrificar su propia vida por ello, enfrentando los prejuicios más fuertes de su pueblo y de la historia? La respuesta, si somos tantito honestos, es que alguien que vivió, que enseñó y que murió como Jesús, no pudo haber sido un mentiroso, porque no ganó nada. Dijera, lo pudo haber sido si hubiera ganado algo, pero tuvo todo para ganar y rechazó. Paró a su movimiento. No les dijo, sí, defiéndanme, levántense en armas, háganme rey, yo soy su Mesías. No, él paró a su gente. Él creía que era el Mesías y que su sacrificio salvaría a la humanidad. ¿Mentiroso no fue? ¿Será que estaba loco? Lo veremos más adelante. Pero antes hay algo importante que quiero añadir a esto. Aun si Jesús
hubiese sido un mentiroso. Hay cosas que no podrían explicarse, como por ejemplo, cómo engañar en cuanto a los milagros, sanidades, multiplicación de comida, vino, resurrecciones y su propia resurrección. Porque aún hay evidencia histórica extrabíblica de que los judíos reconocían que este hombre llamado Jesús de Nazaret hacía cosas sobrenaturales. ¿Y sabes qué cuenta la historia? Que sus enemigos se lo atribuían a la brujería. Dicen algunos escépticos, esa referencia histórica hablaba de otro Jesús. Así son, cuando algo no les gusta, no les conviene a sus intereses carnales, se lavan las manos y lo desacreditan sin ninguna base alguna. ¿Sabes qué dicen algunos escépticos? Porque ellos, cuando analizan esto de forma racional, o al menos así lo intentan, dicen, ok, según la historia no podemos negar que existió, que tuvo un grupo de seguidores y que esta gente creía que había resucitado y que había hecho milagros, porque dieron su vida por eso. Pero si no acepto eso, tengo que explicar el porqué de la creencia de esta gente. Y de ahí que vimos algunas de las teorías las semanas pasadas, de cómo intentan explicar cómo ellos creían que había resucitado. Y ninguna teoría tiene ni pies ni cabeza. Ahora, en cuanto a los milagros, la explicación de algunos escépticos es que todo fueron ilusiones que Jesús provocó en la gente mediante la hipnosis. Es lo que dicen. Los hipnotizó. Ah, ya sé por qué esta gente creía que hacía milagros. Estaban hipnotizados. Bueno, yo admiro la fe que esta gente tiene en la hipnosis. Tienen más fe en la hipnosis que la que tenemos en Jesús nosotros. Hay algunos que dicen, sí, pues no podemos negar, seguramente tuvo que haber hecho los milagros que los discípulos dicen que hizo, y tuvo que haber sanado gente, porque de otra forma los discípulos no la habrían seguido. Si dieron su vida por él es porque hizo demostraciones de poder, de sanidades. Además, para que tanta gente haya sido impactada y la haya seguido, tuvo que haber sido un hombre con un poder sobrenatural. Pero como no quiero creer en lo sobrenatural y tengo que encontrar una explicación, dicen, ya sé, les hizo creer que los iba a sanar para que mediante un efecto placebo sus pacientes mejoraran. Cuando la gente cree que va a mejorar, a veces mejora. El problema para ellos es, en primer lugar, que el efecto placebo lleva días en mostrar una mejoría. Las sanidades de Jesús fueron instantáneas. En segundo lugar, que muchas de las sanidades que se describen no pudieron ser debido a enfermedades psicosomáticas como la ceguera de nacimiento y la lepra. En tercer lugar, que también sus discípulos predicaban que él había resucitado gente y la muerte no es un estado inducido psicológicamente. En cuarto lugar, que muchos de sus milagros no tuvieron que ver con personas sino con la naturaleza. ¿Cómo explicar que su gente creía y enseñaba que calmó la tempestad, que multiplicó los panes, los peces y el vino? Son preguntas importantes que la gente tiene que responder. ¿Qué dicen otros? Jesús los hipnotizó. Bueno, otros puntos débiles es que el hipnotizador necesita elegir al más susceptible del público. ¿Cómo lo hizo Jesús para hipnotizar multitudes al mismo tiempo? Para engañar a más de 20,000 personas, haciéndoles creer que estaba multiplicando el pan y los peces. Si fuera así de fácil, los hipnotizadores podrían dominar al mundo entero teniéndonos hipnotizados. Entonces, ¿será que hay un grupo de gente que está realmente loca cuando se trata de analizar racionalmente la vida de Jesús y prefiere creer cualquier estupidez con tal de rechazarlo? ¿O estaremos todos hipnotizados y no nos hemos dado cuenta? Escúchenme bien. A la cuenta de 3, mientras ven fijamente, van a decir conmigo, sí, estamos hipnotizados. Pero es lo que la gente cree. Y cínicamente se tiran en el sillón y con sarcasmo dicen, ¿a poco tú crees en Jesús? Como si lo que ellos proponen fuera tan inteligente. La hipnosis, en segundo lugar, no funciona con personas escépticas. ¿Cómo explicar que Jesús hipnotizó a un Saulo de Tarso, un Jacobo, de los cuales hablamos la semana pasada? ¿Cómo explicar que los discípulos creyeron haber visto la tumba vacía y que los fariseos y los guardias también? Y los guardias también. En cuarto lugar, ¿cómo sanó gente a distancia que ni siquiera lo conocía a través de la hipnosis? Conclusión de este argumento:
Los hipnotizados son otros. La gente está hipnotizada con su propio pecado, que le lleva a buscarse cualquier pretexto para de ahí agarrarse con tal de rechazar a Jesús. Y esto lo ves muchas veces con cristianos amargados con la iglesia. Se apartan buscando cualquier culpable. Pastor, los hermanos, hipócritas, corruptos. No me gustó la alabanza. Me queda muy lejos el lugar. Meses después te enteras. Andaba en tranzas, en adulterio, se divorció, etcétera, etcétera, etcétera. El problema nunca fueron sus argumentos, siempre fue su corazón. Por eso la Biblia dice que nos exhortemos los unos a los otros para que ninguno se endurezca, ojo, por el engaño del pecado, porque el pecado engaña, tiene a la gente ciega, le impide ver la realidad y buscará cualquier argumento, excusa, pretexto para no reconocer el real problema, que no está afuera, está aquí adentro. En los últimos 10 minutos que nos quedan, si Jesús no fue un mentiroso, no lo pudo ser desde el punto de vista de un análisis ético y moral y racional, y no era tampoco Dios, era un hombre que estaba sinceramente equivocado, y por eso pudo mantenerse tan firme en sus convicciones, a tal grado que dio su vida por sus afirmaciones, aun cuando no le dejaban nada, humanamente hablando, porque entonces quizá quepa esta segunda explicación: tenía un problema con sus facultades mentales. Sería la última alternativa si no aceptamos que fue Dios, porque ya vimos que no cabe el argumento de que era un mentiroso. Entonces, si afirmó ser Dios y no lo era, es porque creyó que lo era, y quizá este fue Jesús de Nazaret, alguien mal de la cabeza que pisó esta tierra hace 2000 años y tuvo un poco de suerte y ganó muchos seguidores y cambió sin querer la historia de la humanidad. Contamos los días antes y después de Cristo y el mundo fue cambiado por una persona que estaba mal de la cabeza. ¿Será que este habrá sido Jesús de Nazaret? Buscando la respuesta a esta pregunta, Lee Strobel, que déjame te cuento, porque muchos dicen, ay, los aleluyos, otro pastor, otro creyente. Lee Strobel era un ateo. Su esposa se convierte al cristianismo y él empieza a estudiar el cristianismo desde un punto de vista histórico con la intención de desacreditarlo y demostrarle a ella que estaba loca y que estaba siguiendo una farsa. Paradójicamente, sus descubrimientos le terminaron llevando a lo contrario. Mientras más investigaba en contra de Dios, más información encontraba a favor de Dios. Le termina rindiendo su vida y hoy el hombre, que es un abogado graduado de Yale, era editor del Chicago Tribune, uno de los diarios más importantes de todo Estados Unidos, viaja por todo el país entrevistando a pura eminencia en diferentes temas, buscando la respuesta a preguntas importantes acerca de Dios, de la existencia de Jesús, etc. Te recomiendo mucho sus libros. El caso del creador, el caso de Jesús verdadero, apenas salió uno que es el caso del cielo o algo así por el estilo, están interesantísimos. Josh McDowell, te dije hace rato, en la universidad estudiando leyes, estaba harto de una bola, según él, de fanáticos, aleluyos, religiosos que lo querían cristianizar, y empieza a estudiar también para tratar de demostrarles que estaban equivocados. En su investigación, él cuenta que un día, con todas las hojas de evidencias, de descubrimientos pegadas en todas las paredes, regadas por el piso, cae de rodillas al suelo llorando, diciendo: Dios, he tratado de desacreditarte, y mientras más estudio para tratar de alejarme de ti, mis descubrimientos más me acercan a ti. Y tratando de demostrar que la Biblia no era la palabra de Dios, confirmó que la Biblia era la palabra de Dios. Al menos esta gente fue honesta. Como Saulo de Tarso, que persiguiendo a Jesús se encuentra con él y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él dejó de buscar excusas. Él no dijo: es una luz que salió de la nada, alguien me quiso engañar. El hombre humillado y arrepentido dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y quizá ha llegado este día para muchos, el día que dejes de buscar pretextos y justificaciones y excusas, y como Lee, como Josh, como Saulo, hoy caigas de rodillas y le digas: Señor, es cierto,
He buscado pretextos, he buscado excusas, he buscado argumentos, pero la realidad es que no me quiero someter a ti, que no te quiero reconocer como el Dios y el Rey de mi vida, pero ya no puedo seguir viviendo de esta forma. ¿Qué quieres que yo haga? Y rendirle tu vida como Dios. Lee Strobel, entrevistando, escucha esto, al doctor Gary R. Collins. ¿Y quién es este hombre? No es el pastor de la iglesia de Mississippi, el sacerdote de no sé qué, porque esto es lo que dicen los ateos. Sí, siempre puro aleluya hablando del tema. El doctor Gary R. Collins tiene una maestría en psicología de la Universidad de Toronto y un doctorado en psicología clínica de la universidad, no tengo idea cómo se pronuncia esto, pero se escribe Purdue. No sé si es Purdue, pero esa cosa. Ahí estudió. Collins ha estado estudiando y enseñando, además de escribiendo sobre el comportamiento humano, por más de 35 años. Es toda una eminencia en el tema. Cuando leas el libro, toma como 2 páginas simplemente todo su currículum. 35 años estudiando y escribiendo acerca de la mente humana. Y hay algunos que no recuerdan ni lo que estaban pensando hace 10 minutos. Y creen que tienen la calidad moral para venir a juzgar a la persona de Jesucristo conforme a sus propios prejuicios. Esta entrevista la encontramos en el capítulo 8 de El caso de Cristo, escrito por Lee Strobel, y te quiero resumir los argumentos de Collins a favor de la cordura de Jesucristo. Voy a leer mucho de esto textualmente con la intención de respetar su análisis clínico y que nadie diga, es la conclusión prejuiciosa de un pastor que acomoda las cosas a su conveniencia. No, es el análisis clínico de un psicólogo con 35 años de experiencia. Yo, como Poncio Pilato aquí, me lavo las manos. Yo no sé cómo se le dice esto que hacen los psicólogos cuando te analizan. Psicoanalizar, así que está platicando con uno y dices, no sabes si está atento a lo que le estás diciendo o está viendo qué tan loco estás. Da miedo platicar con un psicólogo, ¿verdad? Y más casarte con uno todo el día psicoanalizándote. Pobres de sus hijos, ¿no? Pero creo que no lo hacen. No sé cómo le hagan para no hacerlo, pero no lo hacen. Pero este es el veredicto del doctor Collins acerca del análisis que se hace de la persona de Jesús según su experiencia médica. 1, dice, los individuos perturbados no solo lo reflejan con sus palabras, sino con su conducta, porque a menudo, dice él, presentan depresión inapropiada, una gran ira por cualquier razón, dile a tu esposa así como tú, o ansiedad. Jesús nunca mostró, dice Collins, emociones inapropiadas. Lloró en la muerte de Lázaro, lo cual es una respuesta natural de una persona saludable en el área emocional. Nunca perdió el dominio propio, jamás estuvo apurado ni impaciente, era tranquilo y sereno. Las veces que se enojó fue de una forma justificada y siempre de forma equilibrada. Siempre reaccionó en contra de la injusticia y del maltrato. 2, las personas delirantes suelen tener errores de percepción. Se sienten vigilados y perseguidos cuando no es así. Hay gente que todo el tiempo está, no, ¿quién me está viendo? Me está vigilando, la trae en contra de mí, quiere algo en contra de mí. Y Jesús no. La gente que tiene algún problema en sus facultades mentales suele tener este tipo de delirio de persecución. Ve las acciones de los demás como en contra de ellos y los acusan de hacer cosas que jamás tuvieron intención de hacer. Collins dice que Jesús, que sí tuvo a la gente en contra suya todo el tiempo, jamás tuvo este delirio de persecución, nunca mostró señales de paranoia, siempre calmó a sus discípulos. Nunca estuvo, ¿quién me persigue? ¿Dónde están? ¿Eres tú, verdad, Judas? Mendigo traidor. No, aún sabiendo quién le iba a entregar, él siempre estuvo tranquilo. 3, las personas con problemas mentales suelen tener trastornos de pensamiento. Esto provoca que sea imposible mantener una conversación lógica. ¿Te ha pasado que estás platicando con alguien y empieza con una cosa y va para otra y para otra y para otra, para otra y dices, oye, te quiero poner atención, pero llevas 20 temas en 10 minutos? Sacan conclusiones erradas y son irracionales. Jesús nunca actuó de esta forma. Tan no es así que, como ya lo vimos, aún sus opositores más fervientes lo reconocen como un gran maestro. ¿Pudo un gran maestro hablar con la elocuencia que lo hizo Jesús estando loco? ¿Pudo un loco de repente hablar de las parábolas como él lo hizo?
con esa cordura y encontrar en ejemplos cotidianos de la vida simbolismos para explicar grandes sermones que impactaran a los demás. 4. Otro indicio de perturbaciones es el comportamiento extraño. Por ejemplo, dice Collins, vestirse de forma rara, como la gente que luego sale con la del Toluca, la de las Chivas y cosas así, que quitarse la playera en el estadio y cantar, yo le voy al Toluca, cosas así por el estilo, menciona él. El comportamiento de Jesús, dice él, jamás fue extraño. Siempre actuó de forma cuerda y siempre tuvo una relación profunda y constante con una gran variedad de personas en diferentes esferas de su vida, a pesar de que las personas con alteraciones en sus facultades mentales tienen problemas para relacionarse con otros. Y 5 y último, dice él, su actitud siempre fue la adecuada. Era cariñoso, pero no dejaba que su compasión le paralizara. O sea, cuando había que ser justo y firme y fuerte, lo hacía. Cuando había que exhortar, lo hacía. No tenía un ego envanecido, aunque estuviera rodeado de multitudes que lo adoraran. Mantenía el equilibrio a pesar de su estilo de vida, que era muy exigente. Siempre sabía lo que estaba haciendo y a dónde iba. No como nosotros, que nos metemos al centro comercial a deambular nada más. ¿Te has encontrado, hermanos, en el Buen Fin? ¿Y tú qué vienes a ver? Pues aquí a ver qué encuentro. No sabe ni por qué está ahí, pero ahí está, ¿verdad? Jesús siempre tuvo metas y objetivos claros. Se preocupaba por los demás y tomaba en cuenta a las mujeres y a los niños, algo que no era muy común de la época. En esa época no les trataban bien. Era una cultura muy machista y menospreciaban a las mujeres y a los niños. Después de este análisis, ¿cuál es nuestra conclusión? Y algunos dicen, mi conclusión es que estoy bien loco yo, ¿verdad? Yo sí repruebo el examen de Collins, dicen algunos. La conclusión es que clínicamente no hay ni el más mínimo indicio de algún tipo de trastorno mental o de locura en la persona de Jesús de Nazaret. Clínicamente era una persona más saludable que cualquier persona que pudiéramos conocer. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Te dije al principio, supongamos que somos un juez o parte de un juzgado y que estamos decidiendo quién fue Jesús de Nazaret. Ya vimos que yo no puedo venir con que fue un gran maestro moral si rechazo sus enseñanzas. Si acepto sus enseñanzas, tengo que concluir que Jesús es Dios. Pero si no acepto que es Dios, solo hay dos alternativas racionales, no la otra. 1, fue un loco, o 2, fue un mentiroso. Querida familia, si moral y racionalmente Jesús no puede ser juzgado como un mentiroso y clínicamente no puede ser diagnosticado como un loco, solo queda una alternativa. Si ese gran maestro y profeta dijo que era Dios, es porque era Dios. Y si no era un loco ni un mentiroso, entonces tenemos que aceptar que Jesús fue quien dijo ser el Salvador del mundo, el Mesías de la humanidad, el Rey de reyes y Salvador de señores, Señor de señores. Solamente nos queda aceptar que Él es el camino que dijo ser, la verdad que afirmó ser y la vida eterna, la luz del mundo, el pan de vida, la fuente de agua para todos nosotros. Y hoy tú tienes 2 opciones solamente: o reconoces todas estas verdades que se atribuyó Jesús para consigo mismo, o quieres seguir hipnotizado por tu pecado y rechazarle, pero rechazarle de forma honesta. Si vamos a ser honestos, no seas el primer hipócrita en buscar excusas cuando tú sabes cuál es el problema real detrás de todo esto: tu pecado. Y si amas tanto tu pecado y quieres seguirlo manteniendo los siguientes 70 años y estás a gusto con él, al menos sé sincero y di: Dios, no me interesa tu presencia en mi vida. Eres real, existes. El mundo no pudo haber surgido de la nada. Tanta evidencia tan abrumadora a favor de Jesús de Nazaret, no tengo forma de contradecirla, de debatirla. Pero no te quiero, no me gusta lo que me dices, como Juan, como Herodes con Juan. Y córtale la cabeza a la palabra profética
y diré: no me interesa lo que me tenga que decir la Biblia, me voy a apartar de ti. O como Pablo hoy, caemos de rodillas y decimos: Señor, ¿qué quieres que haga? Ya no puedo seguir viviendo de esta forma. Inclusive aquellos que ya somos cristianos, no es el cristianismo un hobby de los domingos, un club de lectura de la Biblia de los domingos. No, Señor, el cristianismo, como te dije hace rato, estaba fundamentado en esta predicación, la muerte y la resurrección de Jesús. Si Jesús en verdad resucitó y cambió la historia en dos, entendamos que el cristianismo no es algo de los domingos, no es un estilo de vida, es nuestra vida entera girando en torno a Él. Porque no se trata de una actividad semanal, se trata de la vida eterna. Y entonces eso implica que hay cosas en mi vida que ya no pueden seguir igual. Yo no puedo seguir con esta apatía de que el domingo vengo, escúchame, aleluya, gloria a Dios, y entre semana hago lo que me da la gana. Porque sería caer en lo mismo, decir: sí, reconozco sus enseñanzas, pero no las quiero recibir. O decido reconocerlas y rechazarlas, consciente de lo que estoy haciendo, o decido rendirle mi vida por completo. Pero yo no puedo seguir deambulando en dos mundos. A la misma iglesia se le dice: ojalá que fueras fría o caliente, pero no tibia. Porque el frío tarde o temprano tocará fondo y quizá ese día reaccione. El tibio puede seguir quizá como lo has hecho tú, desperdiciando toda una vida, creyendo que estaba bien, porque no era tan malo. Porque soy cristiano, pero no me tomo tan a pecho las cosas. Porque no estoy tan comprometido como otros. Porque no se trata de ser religioso. Se trata de que si en verdad este hombre es Dios entre nosotros, dando su vida por nosotros, su vida, sus enseñanzas tienen que marcar mi vida, y he de seguirle a Él y tomar en serio las palabras de Pablo, que dijo: imítenme a mí como yo a Cristo. Y Jesús no es para nosotros un maestro que escuchamos de vez en cuando y se vuelve nuestro modelo a seguir, un ejemplo al cual queremos imitar. No un chamán al que le tomo lo que quiera, y un maestro y un filósofo y un poeta que digo: ay, qué bonito, y agarro y manipulo. No, yo no puedo hacer de Jesús una versión de Frankenstein para mí mismo, y es lo que está haciendo la iglesia. Agarro lo que me gusta de Jesús y enfatizo en una parte de Jesús, pero al Jesús que me confronta, que me llama a rendirle mi vida, que me llama a orar, que me llama a predicar, que me manda a ser la luz del mundo, de ese Jesús no quiero hablar. Hablemos del Jesús que promete tu mejor vida ahora, que te dice: serás millonario, poderoso, que establece el reino en la tierra. Pero Jesús también nos dijo que si alguno quiere seguirle, habrá de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Y este es el Jesús que predica la Biblia. Y solamente tienes dos opciones: lo tomas todo o lo rechazas todo. La iglesia, que es la novia de Cristo, no puede casarse con una versión autoinventada de Jesús. Cuando tú te casas con alguien, no le dices: me gusta tu nariz pero no tus orejas, se las corto a él y le pongo tus ojos y el carácter de Pedro y el amor de Juan y el dinero de... No, te casas con una persona tal cual es, o la rechazas por completo. Mi pregunta es: ¿cómo afirman muchos ser la novia de Cristo y quererse casar con Él cuando no lo han aceptado en su totalidad? ¿Con qué Jesús espera casar esta novia si no han aceptado al Jesús bíblico y verdadero? La resurrección marca todo, cambia todo, parte la historia en dos. Y si Jesús no resucitó, Pablo dijo: comamos y bebamos, mañana moriremos. Pero si Él resucitó, y esto es lo que tú crees, hay cosas que hoy tienen que cambiar en nuestra vida. Ya no podemos seguir igual. Y su persona no puede ser cualquier persona en mi vida, sino la más importante. No puede ser mi trabajo, mi escuela, mi familia, y Dios. Ha de ser Dios el centro de todo y mi vida girando en torno a Él. Y no estoy proponiendo que te la pases metido en iglesia, porque ni es bíblico, pero sí que Dios sea el centro de tu vida.
y no parte de tu rutina los domingos, porque esto no es cristianismo. Ahí en tu lugar cierra tus ojos y te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? Y si tu conclusión Jesús fue un mentiroso o alguien que estaba loco, o tu conclusión es fue Dios pero no le quiero seguir hipnotizado por mi pecado, haciendo mi voluntad en mi vida. Sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero no me gusta lo que dice. Prefiero estos mensajes humanistas, motivacionales, que no confrontan. No quiero seguir al Jesús bíblico. Quiero seguir a mi propio Jesús, que me permite todo lo que yo quiera. Quiero ser yo mi propio Dios. Díselo ahí en tu lugar. Es hora de elegir ser frío o ser caliente, pero no podemos seguir en tibieza. Y si lo que eliges es ser tu propio rey, dile: Dios, la verdad es que hay cosas en tu palabra que no me gustan, que afectan a los intereses de mi carne al día de hoy. Y quiero ser honesto y dejar de buscar excusas y pretextos y argumentos y compañeros de argumentos, que es lo que hacen algunos. Porque mientras más piensen como yo, más pienso que tengo razón, cuando todos están engañados por lo mismo. Dile: Dios, creo en ti y en Jesús, pero hoy no te quiero seguir. Quiero revolcarme en el lodo y tocar fondo algún día, y ese día quizá vuelva a ti, si todavía tengo vida. Pero hoy no me interesa ni siquiera pedir tu ayuda para cambiar. Y si esa es tu posición, para ti esta reunión terminó. No lo tomes a mal, eres bienvenido cuando quieras, estamos para servirte. Pero ya no tengo más que decirte, y con toda confianza tú te puedes retirar. Nadie va a ver que lo hiciste, estamos todos con los ojos cerrados. Que Dios te bendiga, tú estás despedido el día de hoy. Si tú no decides apartarte, lo digo en serio, Jesús no obligó a nadie a seguirle. Y has entendido que no podemos seguirle tomando en cuenta como lo habíamos hecho, de una forma tan irrelevante, tan esporádica. Y crees que Jesús es el camino, la verdad y la vida, el Rey de reyes y Señor de señores, la luz del mundo, el Salvador de la humanidad. Dile ahí en tu lugar, con una mano levantada de forma simbólica: Dios, hoy te rindo mi vida. Jesús, perdón, porque aunque te confesaba como rey, solo te seguía como un simple maestro de algunas cosas interesantes, mientras que rechazaba otras. Pero hoy que mi veredicto ha sido que ni eras un loco ni un mentiroso, y que he aceptado que eres quien dices ser, me queda claro también que no puedo elegir lo que me gusta y rechazar lo que no. Y quiero ser parte de la iglesia, de la novia, del Jesús entero que presenta la Biblia. Algún día en las bodas del Cordero me quiero casar con ese Jesús, con lo que me gusta de Él y con lo que me incomoda de Él. A Él le quiero rendir mi vida. Dile: perdóname por mis pecados. Es verdad que he buscado excusas para encubrirlos, pero no lo quiero hacer más. Dile: Señor, reconozco que hay cosas en mi vida que están mal, que hay algunas de ellas que en mi carne ni siquiera quisiera dejarlas, pero que hoy que he entendido que no puedo caminar en dos mundos, te pido tu ayuda para dejarlas, porque yo solo ni puedo y mi carne ni siquiera quiere, para ser honestos. Pero hoy, arrepentido, entendiendo que esto significa un cambio en mi forma de pensar, quiero reconocer cuánto necesito de ti y tomar la decisión de entregarte mi vida. Perdóname y límpiame con tu sangre, y ven a reinar como mi Señor y como mi Salvador, como mi Padre, mi Dios y mi amigo. Dios, te reconozco y te necesito.
Y hoy te entrego mi vida y te doy gracias por tu perdón. Y aquellos que ya le han entregado su vida alguna vez, dile: Señor, hoy recordar tu obra en la cruz me lleva a corregir mi vida y te tomaré en serio como la persona que dijiste que eras, y serás mi ejemplo a seguir. No solo eres mi maestro, eres mi Dios, eres mi Padre, eres mi amigo, y esto se verá reflejado en mi relación contigo. Hoy se termina toda apatía espiritual, Señor, y despierto para seguirte como siempre te tuve que haber seguido, como tú me dijiste que te siguiera. Así lo haré, porque acepto en su totalidad quién dijiste que eras. Dile: gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das, por tu muerte, por tu sacrificio, por tu resurrección, y junto con ella la promesa verdadera de vida eterna que tenemos todos nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y que así sea hecho. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de